A todos en esta mañana, bienvenidos a este lugar. Queremos que se sientan como en casa. Y este mes que recién está comenzando, traemos un tema que ya usted en el transcurso del mes notará lo vital, y es el crecimiento misional. De entradita no pretendemos que lo comprendamos de manera total. En la medida que vayamos avanzando, yo confío plenamente en que todos iremos comprendiendo y creciendo precisamente en ese escenario. Amén. Y quiero comenzar con un texto bíblico que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 10. Y quiero que por favor usted escuche atentamente la lectura de esta palabra, que la leemos dando gracias a nuestro buen Padre. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice: por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Si es que han probado ya la bondad del Señor, acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen? Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo, una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amén. Que el Señor en esta mañana continúe hablándonos. Corrían los años 60 de la nueva era cristiana y la iglesia apenas estaba consolidándose y también estaba en la tarea de comprender lo que es la salvación y comprenderse a sí misma. Conocida para muchos de nosotros como la iglesia primitiva, enfrentando desafíos que obviamente no conocía y a la vez enfrentando una feroz persecución que ya comenzaba a tomar fuerza. Y en medio de esta realidad de iglesia, Pedro, el apóstol Pedro, pilar de esta iglesia naciente, escribe lo que conocemos como sus dos cartas a la iglesia universal. Claro, Pedro escribió mucho más, pero para nosotros quedaron consignadas estas dos en la Biblia, que son la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Y es importante que tú y yo nos ubiquemos en el momento histórico que estaba viviendo la iglesia. Estaba apenas arrancando, como cuando eres papá o mamá por primera vez y comienzas en esa tarea de entender cómo es el asunto, ¿no? ¿De qué se trata esto?
Bueno, la iglesia estaba en ese momento y a la vez, reitero, enfrentaba una feroz persecución. Y esta primera carta tenía varias intenciones. Y una de ellas era recordarles quién es Cristo. Recordarles su esperanza en Cristo, recordarles su nueva identidad como pueblo de Dios y a la vez el compromiso de vivir agradando a Dios. Esta carta sigue cumpliendo la tarea para la iglesia actual y por eso titulé la enseñanza de esta mañana Carta para Bosa. Es una carta también para nosotros. Y una carta que sigue cumpliendo la misma función, la misma tarea. Hoy, muchos de nosotros podríamos decir que no vivimos en la fragilidad de la iglesia naciente. Bueno, ya han pasado 2000 años. No enfrentamos tampoco una persecución de manera física como la de aquellos tiempos, no la enfrentamos. Yo recuerdo, Pastor Mario seguramente recuerda al pastor Ernesto Sánchez, y él me contaba que el pastor Sánchez puede tener fácilmente 70 años, y el pastor me contaba que cuando él era bastante joven, estaban predicando en un pueblo por aquí cerquita, muy cerca a Bogotá, y que en esa época les lanzaban tomates y cositas más contundentes cuando salían a predicar la palabra. Pero ya no enfrentamos esa persecución. Y en gran medida como iglesia, no digo que de manera total, pero en gran medida nos conocemos y nos entendemos como iglesia. Han pasado 2000 años, la iglesia ha madurado, como todo ente humano o que contenga humanos, tiene sus altas, sus bajas, pero finalmente creo que como iglesia nos conocemos y nos entendemos. Y aunque no enfrentamos persecución y no vivimos en esa fragilidad, ¿qué enfrentamos hoy? Más allá de la crudeza y el descaro del pecado, que cada vez es más descarado, ya hace mucho caminamos en el sendero en el que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Pero más allá de eso, más allá de la indiferencia y la frialdad de la iglesia universal, no solo de nuestra iglesia local, sino de la iglesia universal que ha entrado hace algún tiempo en una indiferencia y en una frialdad, como que pertenezco, estoy aquí adentro, soy salvo, gloria a Dios, y como que puedo ver esto como un club, ¿no es cierto? Un club en el que estoy bien, lo paso bien, y pues de aquí para afuera, pues cada mira a ver lo que pueda hacer. A eso me refiero con indiferencia y frialdad. Considero que el pensamiento relativista es uno de nuestros principales adversarios, porque sobre todo ha logrado infiltrarse en medio nuestro. El relativismo a grandes rasgos niega la existencia de una verdad absoluta. Claro, eso podríamos extendernos mucho en explicar lo que es el relativismo, pero quiero que se quede por favor con esta idea que de alguna manera recoge el pensamiento relativista, es decir, no hay una verdad absoluta. Y cada persona vive su propia verdad. Eso dicta el relativismo. Y por ello, nuestra afirmación, Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús es la única fuente de salvación, se convierte en una, abro comillas, verdad entre muchas, y no la verdad definitiva. Y he escuchado a muchas personas que dicen ser creyentes diciendo, todos los caminos llevan a Dios. Eso se puede decir respecto a Roma. Todos los caminos llevan a Roma, decían en algún tiempo. Pero hacia Dios solo hay un camino, y el camino es Jesús. No hay más caminos. Pero el pensamiento relativista
hace que esta verdad, Jesús es el camino, sea una verdad más y no la verdad definitiva. Y esto ha hecho que se crea que todas las creencias son válidas. ¿Sí? Y algunas personas entonces declaran: creemos en el mismo Dios. Que no hay necesidad de un redentor. Y lo más tenaz, bueno, no es lo más tenaz, pero es una cosa preocupante, es que el llamado a vivir en santidad ya no es tan importante. Recuerda, santidad, caminar conforme a Dios le agrada. Que tú camines, vivas cada día de manera que tú le agrades a Dios, no al pastor, no a una iglesia, a Dios. Eso es santidad. Lo que dices, lo que piensas, aún cómo te vistes, cómo reaccionas, vivirlo de manera tal que yo siempre esté apuntando, quiero agradarle a Dios. Eso a grandes rasgos es santidad. Y ahora cada vez como que es menos importante la santidad. Entonces, como les dije, sí tenemos adversarios, y uno de ellos es este tipo de pensamiento relativista, y que de alguna manera nos hace desviar sobre lo que es la salvación eterna. Ahora bien, no pretendo poner sobre la mesa todo lo que ahora es persecución o adversarios para la iglesia, y hablo de nuestra iglesia local. Porque hay sitios donde sí te persiguen de manera literal, te encarcelan y aún te pueden asesinar por decir que eres cristiano. Pero en lo que nos corresponde a nosotros, no. Y claro, si yo en esta mañana quisiera poner todo esto, pues la lista sería muy extensa. Quiero por favor invitarles a que se quede con lo que le he dicho respecto a que sí estamos siendo perseguidos y que de alguna manera hemos permitido que ciertos pensamientos contaminen lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y los cambios, considero que nosotros los cristianos no somos mejores que nadie, pero sí considero que debemos marcar una diferencia en cuanto a la manera en que vivimos y asumimos la vida. Mi intención es poner de manifiesto que también vivimos tiempos peligrosos y necesitamos leer esta carta para que, al igual que sus primeros lectores, recordemos y estemos claros en cuanto a quién es Jesús, quiénes somos nosotros y a qué estamos llamados. Y recuerda, corría el año 60 y puede ser que en ese momento, y muy seguramente no estaba todavía muy claro quién era Jesús, la obra redentora. Como tú y yo hemos crecido de alguna manera con la idea ya de que Jesús es el Hijo de Dios, como hemos crecido con esa idea, podemos fácilmente normalizar esta verdad para nosotros de tal manera que la descuidemos. De tal manera que la descuidemos. Y por eso es importante esta carta. ¿Quién es Jesús? Es lo primero que esta carta se ocupa en dilucidar. ¿Quién es Jesús? Y dice la palabra que Él es la piedra viva, el camino, la verdad y la vida, que es el único mediador y único camino de salvación. No hay otro camino, no existe. Y eso lo hace la piedra angular que sostiene la iglesia en totalidad. La iglesia no la sostienes tú, no la sostengo yo. Ningún ser humano es importante en ese sentido del sostenimiento de la iglesia. El único que sostiene la iglesia en totalidad es Jesús.
Y esa es una verdad absoluta para nosotros, innegociable, irrefutable. Y eso es importante que lo recordemos. ¿Quién es Jesús para nosotros como iglesia? Y si quieres saber más sobre el camino, que Jesús es el camino, te invitamos el próximo miércoles a nuestra velada, porque vamos a hablar precisamente del camino. Amén. Si estás desprogramado en la noche del miércoles, te esperamos aquí. Vamos a estar desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día. ¿Quién es Jesús? Vuelvo y digo, Él es la piedra viva, la piedra angular que sostiene a la iglesia en totalidad. Amén. Lo segundo, y en lo que me quiero extender, es en quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Y esta carta de Pedro se ocupa muy minuciosamente en recordarnos quiénes somos. Bueno, o recordarnos o hacernos saber. Real sacerdocio. Allí en el verso 9 tú encuentras esa frase. Y en el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, era un grupo especial. Y déjame explicarte un poquito sobre lo que significa la palabra sacerdote o qué hace un sacerdote. Y el sacerdocio levítico era un grupo especial que mediaba entre Dios y el pueblo. Dicho de otra manera, hablaban a Dios en favor del pueblo. Y Pedro, conocedor de esta verdad, hace saber a los creyentes que somos parte de ese real sacerdocio. Es decir, yo soy sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? Tú también lo eres. Tú también lo eres. Todos somos sacerdotes. Amén. Porque, claro, vuelvo a lo mismo. Veníamos con una idea, ¿no es cierto?, que el líder religioso es esa persona, y generalmente tenía ese apelativo, sacerdote, entonces es solo él. La Biblia nos hace saber que todos somos sacerdotes. Y somos entonces parte de ese real sacerdocio. ¿Por qué se le dice real? Porque participamos de la realeza de Cristo. Y hoy, precisamente en los primeros cantos que entonamos, coincidencialmente cantamos sobre que nuestro Dios es rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Participamos de la realeza de Cristo. Oiga, Él es el rey, no nosotros. Y tenemos una tarea como sacerdotes. ¿Cuál era la tarea? Les recuerdo, interceder. Hablar en favor de o pedir por las necesidades de otros ante Dios. Como cuando de niños quizá viviste esa experiencia que tú hablabas en favor de tu hermano o tu hermana para que no fuera castigado. ¿Alguna vez lo hicieron? ¿O lo hicieron por ustedes? Quizás sí, ojalá lo hayan hecho. Bueno, si eres hijo único, bueno, se complicaba un poco el asunto. Pero lo cierto es que nosotros, recuerda, estamos en la tarea de ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Quiero que mires al que tienes al lado y le digas, tú eres un sacerdote real. Pero claro, no para que nos quedemos con el título y disfrutar del título, es interceder, hablar en favor de o pedir por las necesidades de otros ante Dios y así extender la obra de Jesús. Somos sacerdotes. Pero ahí no para el asunto, que debiera ser más que suficiente. Pedro escribe que también somos pueblo adquirido. Y esta frase contiene un profundo significado más allá de algún tipo de transacción económica, porque fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesús. Y esto me pareció muy interesante porque apunta a una posesión especial, haciéndonos saber que somos una propiedad valiosa y preciosa para Dios.
a tal punto que nuestro precio fue la sangre del Hijo de Dios. Fuimos comprados por el Señor, pero nuestro precio no fue cualquier precio, fue la sangre de Jesús. Y por eso nosotros somos una propiedad valiosa y preciosa para Dios, poniéndonos en una posición del más alto privilegio ante Dios. O sea, humanamente hablando, no hay algo más alto, no hay un lugar de más privilegio, aunque el mundo quiera hacernos saber o pensar que sí, no lo hay. Somos el pueblo de Dios. Y somos un pueblo que Él mismo adquirió. Leamos nuevamente, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Leamos juntos. Pero ustedes son Vamos a intentarlo otra vez. Como que tú dices, wow, qué noticia nos está dando el Señor, qué nos está recordando Dios. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Pero ustedes son real. De alguna manera, estas palabras, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, transmiten la nueva realidad en Dios, pero también ante Dios. Hemos sido comprados, apartados, elegidos, privilegiados, y todo esto con un fin específico. De alguna manera podemos saber quién es Jesús. Podemos entender un poco más sobre quiénes somos. Y todo esto es con un fin específico. ¿Por qué lo digo? Porque hoy tristemente y de manera preocupante en muchos sitios se enseña que todo esto alcanzado por la obra de Jesús apunta más a privilegios individuales y o egoístas. Déjame explicarte un poco más. Las teologías que quizás he escuchado, las teologías de la superfe y la prosperidad, el mensaje humanista de la autosuperación, y de hecho tú hoy escuchas muchas canciones que dicen ser cristianas y hablan sobre todo del ser humano. Que yo pude, que yo logré, que yo alcancé, que yo vencí, pero de alguna manera dejan de lado a Dios. Y hoy en muchos púlpitos están más ocupados en predicar sermones humanistas. Supérate, tú puedes, lógralo, ¿no es cierto? Una palabra que compartíamos con el pastor Mario, claro, es una palabra que mal interpretada, ¿no es cierto? Es una palabra muy peligrosa que nos invita a potenciarnos, ¿no es cierto? A sacar lo mejor de nosotros. La superfe. Acércate a Dios y Él te va a solucionar todo. Sí, y si un cristiano está enfermo, entonces hay que revisarle su fe. Y la famosa de la prosperidad. En estos días escuchábamos precisamente a alguien con Nancy y, Dios mío, desde el púlpito pidiendo dinero de una manera tan terrible y asociando una petición con la salvación. Este templo le damos gracias al Señor, amén. Nos ha permitido trabajar, lo hemos construido entre todos, pero hermano, este templo en términos de salvación, ¿para qué serviría? O sea, créame que no, cuando venga el Señor por nosotros no nos vamos a cargar esto. Es algo que nos brinda comodidad, que es útil, claro, obvio. Pero la teología de la prosperidad enseña
que si tú estás con Dios, económicamente tienes que prosperar. Y entonces los que están sin Dios y prosperan, ¿cómo es el asunto? Cada vez mensajes desde los púlpitos aberrantes. Y recuerda que aberración es la desviación del uso de algo. Y cada vez una realidad que de alguna manera desvía al pueblo de Dios del verdadero propósito. Ahora bien, ¿Dios está comprometido con nuestro bienestar? ¿Usted qué cree? ¿Dios estará comprometido con nuestro bienestar? Por supuesto que sí. Él es nuestro proveedor, lo creemos. ¿Es nuestro sanador? ¿Cuántos hemos visto milagros? ¿Quiere nuestro crecimiento saludable en todos nuestros escenarios de vida? Claro que sí. Personalmente lo creo a pies juntos. Sin embargo, sería un error fatal que olvidáramos o subestimáramos nuestro propósito vital, lo que nos convierte en iglesia, en pueblo de Dios. Sería fatal que tú y yo olvidáramos que aunque Dios está comprometido con nuestro bienestar, con nuestra sanidad, que Él es nuestro proveedor, que quiere que crezcamos en todas nuestras áreas, sería fatal que creyéramos que ese es el propósito de Dios y que para eso somos pueblo de Dios y para eso somos real sacerdocio y para eso somos nación santa, como tristemente reitero y se predica en muchos sitios. Y de alguna manera, desde los púlpitos podemos vender la idea que Dios es como un cajero automático, como una transacción. Doy tanto, ofrendo tanto, oro tanto. ¿Sí? Hace muchos años yo escucho, estoy ayunando y quiero lograr algo. Y es un error fatal. Y lo elevo a fatal porque estamos hablando de salvación eterna. Si olvidamos el propósito, si lo subestimamos, escuchen lo que dice Mateo capítulo 16, versos 26. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Y por eso lo elevo a fatal, porque no podemos olvidar quién es Jesús, quiénes somos nosotros y en este momento sobre todo a qué hemos sido llamados. Y el verso 9 de este capítulo 2, que pido por favor vuelvan a poner de la primera carta de Pedro, es clave. Porque lo primero que pone al descubierto es un enorme pero. Vean lo que dice allí, el verso 9, arranca con un pero. Recordemos algo de gramática. Un pero actúa como una conjunción adversativa que conecta dos ideas que se oponen. Como cuando tú dices, estuvo muy rico el almuerzo, pero quedé con hambre. ¿Sí te ha pasado? Sí, pero dilo sin llorar. Pedro nos acababa de recordar a los que desecharon a Jesús. Unos desecharon a la piedra angular y esa piedra se les convirtió en tropezadero. Pedro viene hablando de eso y en ese momento él dice, pero... y establece una diferencia absoluta entre ellos que no han creído y nosotros que hemos creído. Y por eso él dice, pero ustedes son distintos. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Avanza el verso, entonces recordándonos quiénes somos. Entonces Pedro viene hablando de quién es Jesús.
Dice, estos no creyeron, ustedes sí, por eso ustedes son distintos. Ahora entonces entra a decirnos quiénes somos, nuestra nueva identidad, y entonces aparece un enorme para. Pueblo adquirido por Dios para. Este para es una preposición que hace saber la finalidad, el uso al que se encamina algo. Una silla es para o para pararse sobre ella. ¿No es cierto? Una cuchara es para. ¿No es cierto? Ese para es importante en este texto porque nos dice quiénes somos y para qué hemos sido llamados. ¿Para qué hemos sido llamados? Es claro el texto. Ustedes, a diferencia de los que no creyeron, creyeron. ¿Cuántos hemos creído? ¿Cuántos hemos creído? Por tanto, son ahora esto, pueblo, sacerdotes, linaje, y lo son con una finalidad, un uso específico. Lea, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que sean sanos, para que obtengan todo el dinero que quieren, para que les den los ascensos que desean, para que Dios les dé todo y ustedes pues no se pongan bravitos, no se pongan caprichosos, ¿no es cierto? Para que obtengan todos sus sueños. Evidentemente el texto no dice eso. Y obviamente estoy siendo irónico. Es claro el texto. Tenemos una finalidad y un uso específico. Ayúdenme a leer, por favor. ¿Para qué? Otra vez. Por favor, vamos a coordinar juntos. Dile al que tienes al lado, coordina. Coordina, por favor. ¿Sí? Coordina. Listo. Vamos juntos. Para que anuncien el apóstol utiliza una metáfora clara y poderosa, describiendo la transformación radical que experimentamos. Por un lado, las tinieblas, que representan la separación de Dios. Hay gente que piensa que lo peor de ir al infierno es que va a haber alguien con una cola tremenda, unos cachos y una gran sartén con aceite, quizá de oliva, porque es el mejor, y allí dándole vueltas a la gente. No, ¿saben qué? Lo peor de las tinieblas es que representan la separación de Dios. Pero también las tinieblas representan nuestro pecado. Representan nuestra ignorancia. Antes andábamos en tinieblas. Pero también las tinieblas representan la muerte espiritual en la cual nos hallábamos todos. No importa lo bueno que eras o fuiste. No importa tus buenas obras. Sin Cristo todos estábamos muertos espiritualmente hablando. Y allá nos encontrábamos y nos hallábamos para terminar en la condenación eterna. Y Pedro entonces dice que nosotros hemos sido llamados de esas tinieblas. Pero por otro lado dice que hemos sido llamados ¿a dónde? ¿A dónde? A su luz. Están descornizadas. A su luz admirable. ¿Qué representa la luz? La reconciliación con Dios. Y no sé por qué estés pasando o qué estés viviendo, pero espero que para ti sea suficiente motivo de llenarte de esperanza saber que estás reconciliado con Dios. Pero también nuestra libertad del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Nuestra nueva sabiduría. Esa nueva sabiduría que te hace ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor ciudadano. Amén.
esa nueva sabiduría que Dios nos ha dado, pero también revivir espiritualmente para tener salvación eterna. Eso y muchas cosas más representa esa luz admirable. El llamado de Dios que hemos recibido y al cual hemos respondido es un acto de su incomparable gracia que nos ha sacado de la oscuridad. ¿Saben? Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo era un hombre normal, no era un... A veces la gente cree que Cristo es para los drogadictos, para los asesinos, para ese tipo de personas. Y Nancy lo puede decir, yo era un hombre normal. Procuraba no hacerle mal a nadie. Pero cuando llegué a Cristo entendí las tinieblas que había en mi vida. Y entendí y entiendo que todo es por la gracia del Señor, que nos ha sacado de esa oscuridad, una que también estaba enmarcada por el egoísmo y la antipatía, y ese egoísmo y esa antipatía que me hacen desconocer la necesidad del otro, la oscuridad en la que vive el mundo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, es para mí. Y eso es oscuridad. Y esa antipatía y ese egoísmo en el que vivíamos. Y me trae a esta novedosa luz. Luz de una relación viva y nutridora con mi buen Dios. Yo en estos días le decía a una chica que está comenzando en este camino, yo le decía, nosotros nos congregamos porque entendemos que necesitamos congregarnos, porque hace parte de la dinámica en la que yo me alimento, me nutro en mi relación con Dios. Entonces yo le decía a ella, tú puedes pensar que yo voy a la iglesia porque soy el pastor. No, yo no voy a la iglesia porque soy el pastor. Voy a la iglesia porque entiendo que necesito del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, esa luz me trae una relación viva y nutridora con mi buen Dios. Luz de salvación que me ayuda a entender y aceptar mi verdadero propósito en este mundo. Y esa luz me libera del egoísmo y me llena de empatía divina. La empatía humana en muchas ocasiones sirve porque de alguna manera nos mueve a hacer algo por el otro, y eso está muy bien. Sin embargo, la empatía divina es aquella que me empuja de manera libre para que yo sea luz para el mundo, luz de Cristo, luz de salvación. Y recordaba entonces a alguien que alguna vez me decía, pastor, llevemos mercados a personas que necesitan, y sí, eso está muy bien, pero con esta persona hablábamos y yo les decía, podemos llevar un mercado, podemos donar casas, podemos hacer tantas cosas buenas por la gente, pero si no les presentamos a Cristo, nada estamos haciendo, nada estamos haciendo. La mayor muestra de amor y de empatía con el género humano es presentarles a Cristo como Señor y Salvador. Y ese es el uso específico del pueblo de Dios. No hay mayor tarea que nosotros podamos tener para que tú y yo cumplamos la misión que está más allá de mis necesidades o de mis propias pretensiones. Y por eso la luz de Cristo me saca del egoísmo y de esa antipatía y me empuja, donde yo de manera voluntaria digo, sí, entiendo que soy pueblo de Dios y entiendo que estoy sobre esta tierra para una tarea específica. Y esa tarea es precisamente hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable,
Que no es hablar, cuando hablo de las virtudes, no hablo de decir lo bueno que es Dios. Todo el mundo sabe que Dios es bueno. Pregúntale a cualquiera y te va a decir, no, sí, Dios es bueno. Hablar de las virtudes de Dios es mostrarles el mensaje de salvación. Es mostrarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para lo cual yo tengo que preguntarte, ¿Dios ha hecho algo en tu vida? Y esto nos anima a hablar del carácter de Dios y de quién es Él para nosotros. Lo que me obliga a preguntarte, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Más allá de lo que Dios ha hecho por ti, es quién es Dios para ti. Y hablar de lo que Dios es para ti es precisamente hablar de sus virtudes. Mis amados, esta carta es para nosotros. Somos real sacerdocio y no podemos y no debemos errar en nuestra misión. Y quiero que por favor juntos reflexionemos sobre ese para. ¿Para qué he sido salvo? ¿Para qué pertenezco al cuerpo de Cristo? Tenemos un uso específico y una meta específica. Y es llevar la buena nueva de salvación a todos los que podamos.